La intervención militar directa entre estas dos grandes potencias no es fácil, evidentemente porque puede desembocar en un holocausto nuclear, ¿no? China tiene muchas menos armas nucleares que el Estados Unidos, pero las suficientes, y además pretende probablemente en menos de 10 años duplicar ese arsenal nuclear. Y además tú sabes que con esto del arsenal nuclear, que por cierto sabes que ahora ya han llegado a un acuerdo Rusia y Estados Unidos para renovar el nuevo START, el Tratado START de reducción de armas estratégicas, pero claro, ahí lo que te está hablando es de vectores de lanzamiento y de número de cabezas nucleares, pero no te está hablando de la potencia de las cabezas nucleares, que esa es una de las claves, y no te está incluyendo, por ejemplo, todas las armas nucleares tácticas o, por ejemplo, las armas electromagnéticas, ¿no? En fin, que es mucho más complejo. Pero verás, efectivamente, como decía Javier, tenemos que leer muy bien también entre líneas lo que nos está diciendo Biden. Hemos pasado del America First, de Trump, al America Again. El America Again significa que además te dice, otra vez está Estados Unidos preparado y dispuesto para liderar el mundo, pero para liderar el mundo de una manera intervencionista. Es decir, abandonar la doctrina jacksoniana que había estado llevando a cabo Trump, que es una doctrina más bien no aislacionista, pero más nacionalista, de no intervenir, que fue lo que prometió Trump en la campaña electoral en el año 2016, de no intervenir en ningún conflicto internacional que no beneficiara claramente o que pusiera en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Que se ahora vuelva al intervencionismo camuflado, pero intervencionismo. Yo el temor que tengo y el pronóstico que hago es que antes o después empezarán a resurgir o a abrirse conflictos en otras partes del mundo que perjudiquen de modo más o menos directo a sus dos grandes competidores, sus dos grandes rivales geopolíticos, a China y a Rusia. Pero ojo, que también nos van a debilitar a la Unión Europea, porque todo lo que pasó en la época Obama, desde las primaveras, mal llamadas primaveras árabes, a todo lo que pasó en la guerra, por ejemplo, de Siria, o Libia, ¿a quién ha terminado perjudicando? ¿A Estados Unidos? No. ¿A quién ha perjudicado? A la Unión Europea. Pero como somos, ya no sé cómo decirle, tan inocentes, pues parece que no nos damos cuenta de esa situación. Porque todo lo que se abre, sea mañana Ucrania, sea Bielorrusia, sea otra vez Georgia, se reactive Siria, vuelve a surgir con gran fuerza grupos terroristas, que puede ser Al-Qaeda, puede ser el Estado Islámico o cualquier otro que se quieran inventar y sacar de la manga, pues veremos que al final ¿a quién nos va a perjudicar? Pues va a ser básicamente a Europa, no tengamos ninguna duda. Y yo creo que por ahí va a venir ese intervencionismo, porque lo que te digo, Estados Unidos, y cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos del mundo anglosajón, de esa anglosfera, no tiene que hacer algo para no quedarse dormido y permitir que China le termine de superar. Esa es la realidad. Y en cuanto a un conflicto más grande, es decir, lo que hablaríamos un conflicto convencional de alta intensidad, donde se pueden llegar a utilizar armas nucleares pero tácticas, creo, yo hace años que hago el pronóstico, que es solo cuestión de tiempo, Jano. Antes o después lo veremos entre China y Estados Unidos. Eso es parte de la historia de la humanidad, de que todos aquellos poderes decrecientes que se convierten en muy peligrosos precisamente porque no quieren terminar de perder ese poder omnímodo que han tenido durante tantos años, pensar que desde 1991, una vez que desaparece la Unión Soviética, Estados Unidos había quedado de dueño absoluto de todo el planeta, de dueño absoluto en todos los campos. Y podríamos entrar en muchísimos detalles, en todos los campos. Solamente su potencia naval superaba a la del resto de todas las armadas del mundo juntas. Y ojo, fíjate qué dato más interesante. Hace 2 meses, por primera vez, China tiene más barcos de guerra que Estados Unidos. Fíjate qué dato. Es verdad que todavía por potencia de combate como tal, no, porque entre otras cosas Estados Unidos tiene 11 portaaviones de propulsión nuclear. Pero fíjate qué dato más importante para que veamos cómo el avance en todos los campos de China es imparable, salvo que Estados Unidos y ese mundo anglosajón pues decidan pararle de otra forma. De este 14º plan quinquenal en el que estamos ahora mismo, el que está China. Fíjate, ¿cuáles son los temas principales? El 5 y el 6G, 5 y 6G, que recordemos que ya tiene un satélite en órbita con el que está experimentando el 6G, cuando todavía no se ha terminado de implementar el 5G en el mundo. Estamos hablando de biotecnología,
Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de semiconductores y estamos hablando de tecnología espacial, efectivamente. Que además hay una cosa muy curiosa, sabéis que todo lo espacial es patrimonio de la humanidad y de repente llega Obama y firma una orden ejecutiva en la que autoriza a las empresas estadounidenses a explotar el espacio. Fijémonos bien, ¿eh? Y esto pasa desapercibido, claro. ¿Y de qué está hablando? Claro, de explotar no solamente la Luna, no solamente los planetas, los satélites, sino también los asteroides. Estamos hablando, efectivamente, el helio 3 de la Luna, estamos hablando de minerales estratégicos y estamos hablando de agua, que ya vemos que está confirmado que existe tanto en la Luna como en Marte. La carrera por la Luna es para intentar establecer colonias y desde ahí saltar a los siguientes planetas y el siguiente sería Marte. Claro, es que China está avanzadísima, que ha empezado apenas hace 15 años y de repente lo mismo, que le ha ganado la partida a Estados Unidos. Que es que ahora mismo lo que está haciendo, sabemos que ahora mismo tiene una sonda camino de Marte, también Estados Unidos y también Emiratos Árabes Unidos, pero hace muy pocos días ha traído grandísimas cantidades de muestras lunares hacia la Tierra. Hace no muchos meses fue a la cara oculta de la Luna que no había nunca llegado a Estados Unidos y además hizo germinar una semilla de algodón. Es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, que ha plantado la bandera de su país en la superficie lunar. Estamos hablando de que tiene los sistemas que tiene reutilizables, los cohetes reutilizables son los más avanzados actualmente que existen en el mundo y así podíamos seguir. Y por tanto, efectivamente, como bien decías, Javier, el TRAN firma que la creación de un cuerpo espacial, de un nuevo cuerpo independiente, porque inicialmente iba a depender del Ejército del Aire, lo crea independiente, con una gran fortaleza, porque entre otras cosas en el espacio se está jugando muchísimo. Pensemos todo lo que significan los satélites, sin los cuales buena parte de la vida moderna dejaría de funcionar. Es decir, que hay tantas cosas tan interesantes y tantas batallas en las que están inmersas estas potencias. Podemos hablar de todo el tema de la economía, de cómo China intenta desbancar la hegemonía del dólar, en fin, que es que la pelea es claramente a muerte. Esté quien esté en la presidencia de Estados Unidos, no puede permitir que China le termine de superar. Y esa es la gran pelea que vamos a ver en los próximos años. Como bien decías, Javier, a uno se lo van a disimular más, a otro no se lo disimularon en absoluto, pero esa pelea la vamos a seguir viendo durante los próximos años. Sí, ¿qué se sucede? Verás, es que con Trump había una afinidad ideológica entre Putin y Trump, clarísimamente. Los dos pertenecen a ese movimiento neoconservador, donde quieren recuperar valores tradicionales, pues el valor social, de la familia, en fin, de otras cosas, ¿no? Sin entrar a enjuiciarlo, simplemente esa era la situación. Y claro, ¿qué se encuentra ahora? Se encuentra con el bando obamista, de los Clinton. Pensemos que Hillary Clinton odiaba a muerte, y lo decía abiertamente, a Trump, y además, pensando quién ha apoyado la llegada de Trump y de Harris a la presidencia de Estados Unidos, pues son precisamente todos los que están absolutamente en contra de esa filosofía, por así llamarla, neoconservadora, porque ellos se consideran ultraprogresistas, por así denominarlos. Con lo cual la pelea va a ser a muerte. Una vez más, el problema cuál es, Jano, no es que la pelea vaya a ser a muerte entre Estados Unidos y Rusia, y lo veremos, cómo van a abrir nuevos escenarios, y va a faltar muy poco tiempo. Pero además el problema es que nos van a arrastrar una vez más al resto de Europa, a la Unión Europea, al enfrentamiento aún mayor con Rusia. Eso es lo que me preocupa. Y volveremos a caer en la trampa inocentemente, cuando solamente va a beneficiar a los intereses de Estados Unidos. El problema es que tú ya sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tejió una red aquí dentro de Europa, entre otras cosas, para evitar cualquier aproximación en su momento a la Unión Soviética porque era comunista, pero que se ha seguido manteniendo esa red de influencia para que nadie se acerque ni siquiera económicamente o financieramente a Rusia. Y aquí hay muchas personas que siguen en esa línea dentro de Europa, que actúan más en beneficio de Estados Unidos que pensando en una verdadera estrategia que beneficie a Europa. Eso es una realidad y además sabéis que, como siempre, a mí me gusta hablar con datos. Todavía yo que soy un lector compulsivo de libros, me he leído también el del Gran Reseteo, por supuesto, hace 2 o 3 días. Normalmente leo un libro cada 2 días, como mucho. ¿Qué quiero decir?
cada poco. También es que me he leído recientemente un libro de toda la información desclasificada de cómo se hacía la guerra cultural por parte de la Unión Soviética y por parte de Estados Unidos, de la CIA, en Europa, con todos los documentos desclasificados, y es verdaderamente espectacular. Y parte de eso sigue, evidentemente, de cómo se compra políticos, cómo se compra medios de comunicación, como en su momento lo hacían también los comunistas, claro que sí, o como ahora, seguro que lo está intentando China a base de introducirse con lobbies potentísimos cada vez más fuertes dentro de Europa. Porque la penetración de China en Europa, podríamos estar hablando durante horas, es más que espectacular en todos los campos, en la compra de, o sea, de empresas de automoción, de energía, de los puertos, de absolutamente de todo, cómo está penetrando, y especialmente en algunos países. Entonces, te quiero decir que es que al final, detrás de esa noticia que no nos cuentan, que solamente nos dan un pequeño flash, hay tantos intereses detrás que muchas veces es complicado desvelarlos, porque entre otras cosas a lo mejor ni te creen aunque aportes datos, porque como nos han simplificado tanto la noticia, pues la mayoría de las personas se la han creído así. Pues fíjate, pues te voy a contar cosas de Hungría. Claro, efectivamente, Hungría, tú sabes que incluso la Unión Europea, la Comisión Europea le ha llegado a amenazar de expulsarle temporalmente de la Unión Europea, que se dice pronto, ¿no? A todo un país. Víctor Orbán, vamos, se ha convertido en el demonio, entre otras cosas, de George Soros, que sabes que le cerró la universidad que había creado en el país. ¿Y a qué universidad ha abierto? Una china. Y resulta que hace unos muy pocos días ha firmado un acuerdo con China para que China cree el primer campus universitario chino en la Unión Europea, que abrirá sus puertas en el 2024. Y entre otras cosas, de las 4 principales especialidades que de momento se van a estudiar en este centro, en este campus universitario chino, en Hungría, ¿cuál va a ser? La medicina tradicional china, que da la casualidad que es parte de esa medicina que llevan tiempo atacando desde otros lados, sois conscientes de ello, precisamente para que veáis que todo tiene un calado mucho más profundo, que nada es por casualidad, y eso no te lo suelen contar. Pero es que hace muy pocos días, ya un par de meses, China llegó a un acuerdo con Hungría dándole como 2.500 millones de euros para que construya una vía férrea desde Budapest hasta Bucarest, para que desde ahí posteriormente lo enlacen con el puerto del Pireo en Grecia, para que le sirva para llegar, como decía Javier, parte de la ruta de la seda marítima, y desde ahí enlace con la ruta de la seda terrestre y lleven todos los productos para el centro de Europa. Pero solamente con Hungría. Tú fíjate si hay temas interesantes. Claro, esto a la Unión Europea le ponen los pelos de punta, pero que, por cierto, China ya tiene un acuerdo comercial con 16 países europeos, 11 de los cuales pertenecen a la Unión Europea. Y tiene una presencia cada vez mayor, por ejemplo, en los Balcanes, que prácticamente se está convirtiendo casi en un territorio chino. Es decir, y podríamos seguir y seguir y seguir. Claro, si hablamos, por cierto, de la ruta de la seda terrestre, que no se nos olvide que llega a Madrid, desde Yiwu, en la costa china, 13.000 kilómetros de distancia, que emplea 60 maquinistas durante ese trayecto y que pasa por lugares donde las diferencias de temperatura a lo largo del año llegan a ser de 85 grados centígrados. Y en cambio lo consiguen. Es decir, es que los logros que hace esta gente, claro, es apabullante. Entonces, ¿dónde está el valor de las democracias? ¿Cómo, lo que tú decías, cómo no hacemos algo para reformar estas democracias, fortalecernos, dejarnos de estas peleas intestinas que vemos lamentablemente todos los días entre ayuntamientos, entre comunidades, entre gobiernos, Es que no puede ser. Tenemos que los ciudadanos movilizarnos para exigir una democracia mucho más perfeccionada, porque si no, una vez más, que no nos quepa ninguna duda, que llegarán otros modelos que se terminen por implantar. ¿Cómo es esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando? Si quieres empezar tú, Pedro. Pues mira, no solamente son las grandes empresas tecnológicas del mundo ciberespacial, por así decirlo, sí, pues eso, las que conocemos, Facebook, Twitter, LinkedIn o WhatsApp. Estamos hablando también, y muy importante, de las empresas de altísima tecnología. Y precisamente en el libro, y lo enlazo con una noticia que ha aparecido ayer y hoy, de lo que está haciendo Elon Musk, antes lo ha mencionado también Javier, con este proyecto Neuralink, que ya a un mono ha conseguido implantarle unos chips para que con el pensamiento pueda jugar con unos videojuegos. Y ya nos está diciendo que quiere que antes de que acabe el año lo esté consiguiendo con seres humanos. Yo lo ponía en el libro también. Es el camino al que vamos. Porque el problema es que cuando tú, con tu pensamiento, puedas mover un aparato electrónico,
Obviamente, ese aparato electrónico tiene que estarte leyendo el pensamiento, con lo cual lo que se está experimentando es para que no solamente lean todos tus pensamientos, que era ya nuestro último refugio, lo poco que nos quedaba, sino para que te puedan modificar tus pensamientos, que ya es el colmo, ¿no? Bien, pero mira, hay una cosa muy importante. ¿Cuándo empiezan los ataques contra Trump? Cuando ya estaba desfenestrado prácticamente. Es decir, cuando ya estaba caído. Ya sabemos que es muy fácil hacer leña del árbol caído. Porque cuando a Twitter le interesó, que le movía muchísima gente, entre otras cosas porque tenía 90 millones de seguidores, porque conseguía mucha viralidad, ¿qué es lo que pretende Twitter? Que tú estés además interactuando, porque ese sistema gratuito, que no lo es, vive de los datos que tú le aportas y del tiempo que pasas dentro de él. No te preocupes que no le censuraba. Le censura en el momento concreto, que a mí me parece una auténtica aberración, por supuesto, en el momento concreto que ya no es nadie, por así decirlo. Porque yo sigo pensando que el sistema westfaliano, es decir, el poder de los estados, sigue siendo tan impresionante que para mí sigue siendo lo que manda. Tú piensas que un estado, por muy fuerte que sea una empresa tecnológica, por muchos cientos de miles de millones que tenga su propietario, que tenga cientos de millones de seguidores, tú piensas que un estado, una gran potencia, tiene toda su fuerza judicial, toda su fuerza de sus servicios de inteligencia, de su sistema diplomático, y cuando quiere puede aplastar, aunque tarde, la burocracia es muy lenta, aunque tarde puede aplastar a cualquiera. Tenemos el caso bien claro de lo que pasaba en Rusia. Antes de la llegada de Putin al poder, en el año 2000, había una serie de oligarcas que estaban esquilmando el país, que se habían hecho hiper requete multimillonarios, y además el dinero, curiosamente, se lo estaba llevando a la City de Londres también. Hasta que llega Putin y dice, se acabó. Y gente que decía, pero hombre, ¿cómo va a acabar con este que es tan sumamente rico? Y cuando quiso, pues acabó con él. Pero como aquí, y lo hemos visto ejemplos en España, tenemos el caso de Mario Conde, que era aclamado por todo el mundo, una persona rica, una persona millonaria, y de repente cuando la máquina del Estado se quiere poner en contra de él, por motivos que podemos también hablar largo y tendido, pues lo aplastan. Porque el sistema, claro, es que tienes todo el sistema, tienes el sistema policial, el sistema judicial, los servicios de inteligencia. Tú sabes el poder que te da eso. Y una empresa, por mucho poder que lo quiera que tener, no tiene todos esos medios a su disposición. Aunque tenga su inteligencia privada, y si me apuras hasta ejércitos privados, pero no tiene todo el poder que puede tener un gran país, una gran potencia. Y por tanto es verdad que la economía dirige muchas veces la política, pero la política tiene resortes muy importantes para poder, en caso necesario, con esta economía. A mí me ha costado entenderlo, fíjate, yo sí que también a los que pensaba que al final la economía era lo más importante, que la economía quitaba y ponía gobiernos, pero claro, probablemente sea otra economía la que quiera acabar con esas economías, porque es verdad que nuestros políticos están manejados por otras influencias, por otras fuerzas que muchas veces les llevan a tomar decisiones que no les gustaría tomar, pero porque hay otra fuerza detrás que utiliza esos mecanismos del Estado para acabar con las otras. Pero lo cierto es que creo que sigue el sistema westfaliano, ya por no extenderme más, sigue primando. Y es verdad que tienen fuerza, pero creo que en caso necesario se les podría poner coto.